Bienvenido, bienvenida a esta nueva transmisión espontánea. Soy Carolina de Crystalline Gaia. Gracias por acompañar los pasos todos estos años, por acompañar este ahora que habitamos y nos habita con una nueva invitación que me reflexionaban estos últimos días o más bien semanas desde el solsticio hasta aquí. Y quiero compartir de cara a, bueno, lo que se viene como preparación, ¿no? Y entrenamiento que estamos recibiendo en este momento. Hay dos aspectos de la luz, el alfa y el omega, el masculino y el femenino, la fuente suprema de conciencia, la divinidad original, creadora, emanadora de los códigos de vida, se separa a sí misma en alfa y en omega, en femenino y en masculino, para experimentar la tensión, la creación, la danza, el movimiento que da lugar a la experiencia de vida. El alfa, el punto alfa, que en nuestra arquitectura ascensional se ubica por encima de la cabeza, representaría el punto de revelación, el punto de revelación de esa luz, de esa emanación o ese impulso que nos conmueve a movernos, a danzar esa danza. La luz tiene luego varios aspectos, que no los voy a mencionar en este vídeo, pero que nos lleva a un último aspecto, que es el aspecto omega, que es el de la convergencia. Es el de completar ese proceso de vida o esa experiencia de vida, en darle un cierre a aquello, a aquella revelación y a aquella danza que comenzó en el punto alfa. Entonces, el alfa y el omega en nuestro cuerpo centrado en el medio de los muslos o debajo de los pies, es el punto que enraiza, es el punto que concluye, es el punto que cierra ese movimiento esférico. Y al poder manifestarse el alfa, el inicio, la revelación y el omega, el cierre, el enraizamiento, el anclaje, la incorporación de esa vida, de esa experiencia, de esa luz a la materia, cierra ese proceso y da lugar, digamos, a la consolidación de ese centro de esa esfera, que es la individualización. Es mmm, aquella luz o aquella emanación fuente originaria primigenia que surge de haber podido iniciado y completado esa experiencia que la fuente quiso experimentar a través de cada uno de nosotros. Entonces, el impulso de luz o la luz unificada se divide en sí, ¿sí? O mejor dicho, la conciencia unificada se divide en esas dos polaridades que no son opuestos, sino son la expresión de ese mismo núcleo originario, alfa y omega, femenino y masculino, revelación y completitud evolución e involución, para que eso se pueda cerrar, esa esfera se pueda completar. Y entonces sí crear, consolidar esa conciencia, esa experiencia, esa biología, esa emanación en algo que sobre lo cual podemos edificar esa luz originaria y esa luz original que cada uno de nosotros trae.
acceder a esa luz original, a acceder a ese punto de origen, tiene algunos desafíos, o sea, o presenta algunas fases de entrenamiento que pueden ser a veces bastante intensas, porque para llegar a ese origen se necesita navegar, se necesita moverse dentro de unas estructuras que me reflexionaban en estos últimos días y semanas. Parecen estructuras cristalinas, porque muchos de nosotros la hemos construido desde una perspectiva espiritual, elevada, donde habitamos con mucha comodidad, quizás muchos de nosotros, donde voy a comunicarme con las energías, voy a consultar con las energías. Una estructura edificada durante tanto tiempo que de alguna manera nos acostumbró a mantenernos alejados o fuera de contacto con eso que se siente muy intenso o muy denso, que es la experiencia en la materia, es la experiencia con el otro, es la experiencia conmigo mismo, con mis cuerpos físicos, con mi cuerpo emocional, con mi cuerpo mental. Es como que hay una estructura cristalina de desconexión, muchas veces como de escapismo espiritual o comodidad espiritual, ¿no? Porque a cuántos, ¿no? Nos es más simple vivir, ¿no? En ese mundo que en este mundo, que enraizarnos, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes? ¿Sí? ¿O cuántos preferimos que sea así de liviano cuando en realidad poder habitar ese punto omega de completitud, de final, de enraizamiento, requiere poder estar en esa materia, en esto que es auténtico, que es espontáneo, que lo podemos experimentar como denso o como lento, ¿sí? Pero no lo hace menos real que lo energético o lo espiritual, porque es parte de este juego que estamos aquí co-creando en Gaia, con las nuevas energías de la Tierra y con las nuevas formas de la Tierra. Y dentro de esas nuevas formas de la Tierra, una de las cosas es la comunicación, ese alfa y ese omega, ese inicio y ese cierre, son un diálogo. Eso se separa para que ese diálogo exista. Si no, si me quedo en esa unidad o en ese neutro o en ese centro, sin despolarizarme o sin dividirme, no existe esa danza, no existe ese diálogo que lleva a la consolidación de esa individualización. Cuando en la vieja tierra hemos pensado o hemos aprendido o hemos sentido que si yo me individualizo, bueno, a cada uno con su lenguaje, voy a ser egoísta, voy a ser vista como tal o cual, si van a pensar tal o cual cosa, y sobre todo es que me voy a separar o me tengo que separar. Eso lo vivimos en el proceso de crecimiento en la adolescencia típicamente, ¿no? Cuando me separo de aquellos referentes para yo ser mi propio referente. Justamente estamos como humanidad saliendo de ese infantilismo o de esa manera de vernos y de ser y de comprender la individualización tan juvenil a una cosa mucho más madura, que es yo como individuo en mi propia luz, en ese centro, en ese alfa y omega que están en constante diálogo y danzando y sabiendo cuándo iniciar y cuándo finalizar, me separa del otro para poder crear con el otro. Si no estoy en esa simbiosis y en esa fusión que no me deja crear y que crea tensión, ¿sí? Y en esa individualización, por eso estamos hablando, o me van a empezar
a escuchar hablar a partir de ahora de la música de las esferas o la danza de las esferas y sobre todo de la efervescencia del campo que compartimos, de la existencia que nos sostiene, porque cada uno de nosotros entonces se convierte en esa esfera, generando esa efervescencia en este campo plasma, en este campo éter, ¿sí? En este agua, en este océano, en esta matriz líquida que nos sostiene. Y cada uno en su propia luz. Entonces sí, ahora puede elevarse, puede autosostenerse, puede abrir caminos, puede innovar, puede ser pionero y sobre todo podemos construir esos nuevos diálogos, ese nuevo entendimiento. Y lo más importante al final, reconocernos como misión cada uno de nosotros, como propósito cada uno de nosotros, como que somos la respuesta al sueño original de la Tierra. Y estamos aquí para poder completar, ¿sí? Esa experiencia de la fuente en la materia, completar la experiencia del amor en su totalidad, no solo energética, sino también en la materia, ese entendimiento que cada uno de nosotros puede bajar a la tierra desde el cielo a través de encarnar la propia luz, autosostenerse y caminar no separado con el otro, sino en ese cruce de diálogos, en ese cruce de luz. ¿Sí? Hay algo muy hermoso que sucede cuando dos esferas o dos pompas de sonido, por ejemplo, o de jabón, se unen, ¿sí? O chocan en un medio acuoso. Ese choque donde las esferas se rompen genera luz, genera electricidad o bioelectricidad. Lo mismo nosotros, cuando nos encontramos desde la propia luz, desde en el camino, podemos crear algo mucho más grande, que tiene un inicio de revelación, luego pasa por 7 otras fases y llega a la 9ª fase de la luz, que es, o de la creación, que es el punto omega, que es la completitud, que es el poder cerrar y otorgar toda esa experiencia como legado a ese tejido colectivo, pero no solo al tejido colectivo, sino al propio tejido, a la propia experiencia y verdaderamente hacerlo carne, hacerlo conciencia, convertirse en una persona más lúcida, porque al final es eso, no es solamente ser consciente o poder hablar con las energías, sino ser lúcido gracias al proceso de alquimia superior que cada uno de nosotros tiene el compromiso de caminar, ¿sí? De experimentar, para poder entonces llegar a ser ese sol, que es lo que se nos está invitando en este momento de nacimiento, verdaderamente, de esa humanidad solar, de una humanidad donde cada uno se reconoce como el sol. Y el sol tiene, bueno, muchos aspectos, ¿sí? Pero uno es el que se sostiene por sí mismo, el que irradia esa luz, el que sabe que su luz es inagotable, el que reconoce su propia luz y la luz del otro e invita al otro a pararse en su propia luz. Entonces, desde ahí, mi individualidad, mi originalidad, al igual que la tuya, invita a todo el resto a ser originales y no a tener que estar como lo hacíamos en la vieja tierra o como aprendimos o como se nos dijo de hacer en la vieja tierra, porque sé que muchos de ustedes no se han movido así, que era robarle la luz al otro, robarle la luz, ¿sí? Disfrazarse de dioses o de semidioses e intentar ser la luz para otros, ¿sí? O mantener la luz tal cual se me dijo que tiene que ser en vez de la versión genuina y original mía, que cada uno de nosotros puede crear de una manera que nadie más puede hacerlo. Y creo que ahí está la gran invitación de este momento, en cómo podemos, o mejor dicho, qué necesitamos en este momento para ser ese sol que somos verdaderamente. Y cuando respondas a esa pregunta, ¿qué necesito?
desde un sentimiento profundo, desde esa autohonestidad que siempre hablo, vas a ver que vas a llegar al punto omega, al punto de cierre de eso que has creado y que ahora necesita actualizarse. Por eso es tan importante el punto alfa de inicio de la vida como el punto omega, el punto de cierre de la vida que le da lugar a más vida, que le da lugar a esa creatividad divina, a esa creatividad solar, al pulso de ese corazón infinito y supracósmico que cada uno de nosotros tiene. Como siempre digo, un punto de cierre es un punto de inicio y un punto de inicio es un punto de cierre. Y hoy lo escribía en un post que les dejé en las redes. Un punto de origen, un punto de inicio, un punto de cierre. Es un infinito. ¿Sí? Dentro de la lemniscata del infinito está el cruce y eso siempre es hacia donde retornamos. Por eso es el punto cero. Desde el año 2020 me vienen escuchando hablar del punto cero. Es el punto del corazón y es ahí donde reside, no porque no haga nada, sino porque lanzo, inicio un ciclo de vida y sé cuándo se termina. O sea, sé que se va a terminar, por más que sea infinito. O sea, lo que es infinito es la emanación que esa impronta en el campo deja y eso se sigue expandiendo hacia el infinito. Y todos aquellos que estén en resonancia con ese campo que he dejado como legado, pues lo van a poder encontrar y van a poder subirse y van a poder interpretar esa emanación, apropiarse de esa emanación, pero no para imitarla, sino para que esa emanación evoque en cada uno de nosotros la originalidad primigenia. Y esa es la magia, en realidad ese es el legado. El legado no es inventar un método y que todos hagan mi método, ¿sí? O inventar algo y que todos lo repliquen, ¿sí? O todos lo reproduzcan, o que todos hagan, se vistan, repitan, sino que justamente mi llama, mi sol, invite a tu sol y al otro sol y al otro sol y al otro sol. Eso será la humanidad solar. Por eso el movimiento de individualización nos va a llevar a algunos a la incomodidad de iniciar y otros a la incomodidad de cerrar. Porque para cada uno eso lo podemos evaluar. Nos es más fácil una cosa que la otra. Pero bueno, estamos aprendiendo. Y lo más importante, dedicarnos, colaborar con ese proceso que ya está sucediendo, lo estamos sintiendo. ¿Sí? O sea, las entradas y las alineaciones del 2025 nos están preparando de una manera muy exquisita, como lo hace la divinidad, con un diseño que es perfecto y no tiene margen de error, a que podamos pararnos en ese punto o en esa plataforma interna de ascensión, de elevación, de reconocernos causa, fuente, origen, emanadores de conciencia, de frecuencias, de armónicos y creadores de mundo. Pero creador incluye el código de la destrucción, el código del fin, el código de cierre. Y es un arte. Saber cerrar es un arte, así como saber abrir también es un arte, que es el arte que nos completa como seres esféricos, ya no como seres toroidales, sino como campos esféricos donde está el centro de la esfera, que es el centro del sol. Es la esencia. Si te fijas, un toroide no tiene centro, pero una esfera sí. Y eso es exactamente la composición que se nos está regalando en este momento. Un proceso orgánico que se está dando, que ojalá esta transmisión, este compartir, traiga algo
de lucidez, de comprensión, a eso que estamos todos invitados a, a vivir, a transitar con lucidez, con calma, con serenidad, con amabilidad sobre todo, y dejando verdaderamente atrás, o sea, porque el cierre muy definitivo, que ya lo venimos hablando desde el año 2023 y 2024, es el cierre del victimismo, del justiciero, del salvador. Tenemos que posicionarnos en el punto de causa, de emanación, emanación del inicio y emanación del cierre de aquello que se ha iniciado. Porque entonces sí, desde yo poder saberme causa de ese abrir y cerrar, le doy ritmo a mi creación. Así como Gaia nos está invitando siempre a los ciclos, a las estaciones, a los ciclos cortos, a los ciclos largos. Siempre hay un inicio, siempre hay un final. Que sea entonces con lucidez, con amabilidad, con elegancia, con esa fraternidad y ese reconocimiento. Un fuerte abrazo, gracias.